Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. En nuestros estudios en México, Distrito Federal, está Roberto Remes, urbanólogo, transportólogo, consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad. Y en nuestros estudios está el concejal Juan Carlos Flores, también candidato al Consejo de Bogotá. ¿Qué opinión le dejan a usted, señor Juan Carlos Flores, esas respuestas que nos ha dado el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis? Jefferson, voy a hablar en primer lugar como un usuario. Yo no tengo carro, ni oficial ni privado, y me movilizo en transporte público y en taxi. De manera que valoro muchísimo la prestación del servicio de taxi, pero me sorprendió que en la intervención de Hugo Espina, que es un legítimo vocero de los taxistas de Bogotá, la capital de Colombia, no aparezca ninguna contraoferta de cómo se va a mejorar la calidad del servicio. Incluso cómo se van a mejorar las condiciones de quienes prestan el servicio. Mire usted un tema que no hemos mencionado aquí. Hoy en Bogotá hay un nuevo intermediario, las empresas administradoras. Los propietarios de taxi, quien tiene 10, 4, 5, 20 taxis, se los entrega a una empresa administradora, no tiene nada que ver con el taxista, no responde contractualmente por nada, de manera que yo siento que es urgente que los taxistas se organicen para decir, bueno, ¿cómo vamos a competir? ¿Cuál es la alternativa de mejora del transporte que nosotros le vamos a ofrecer a los usuarios? ¿Cuál es la alternativa de aplicación? Es decir, ¿por qué los taxistas y las empresas afiliadoras no proponen, Jefferson, alternativas de aplicación? Es decir, la tecnología no se puede parar, gústele a uno o no. Ese punto es importante, concejal. Señor Roberto Remes, ¿usted qué opina? Porque muchos piensan precisamente eso, que esto no tiene ya reversa. Esto es algo que está sucediendo y como en muchos otros momentos de la humanidad, los estados tienen que reformular sus políticas precisamente para aceptar estos cambios que representan solo el comienzo. Como lo dije anteriormente, ha sucedido en otros campos, como inclusive el mismo campo de la televisión, está sucediendo con los hoteles y también está sucediendo con los taxis. Bien, la regulación tenía un propósito, que era proteger el servicio. Ahora, si tenemos otras vías de proteger el servicio, pues ciertamente podemos replantearnos el sentido de la regulación. Ahora, si hay un tema de responsabilidad que le toca al Estado, en el sentido de que si tenemos 40,000, 60,000, 100,000, en el caso de la Ciudad de México hay 250,000 taxis considerando toda la zona metropolitana y solo en el Distrito Federal tenemos 130,000 taxis. Entonces, hacer pedazos la fuente de empleo de 130,000 personas o familias o algún taxi tiene 2 choferes, pues sí es un tema bastante preocupante. Señor Roberto, entonces, ¿y hasta dónde? Son las dos cosas a la vez, ¿no? Transporte. Sí, ¿y hasta dónde usted cree que representa una amenaza, por ejemplo, para un gobierno, que una empresa que no es nacional, por ejemplo en el caso de México, sino es una transnacional, como es el caso de Uber, hasta dónde representa un riesgo para un gobierno que precisamente un servicio público como el transporte resida en un ente supranacional? Digamos que sí es una preocupación. Ahora, no es muy distinto de cosas que ya tenían, pero no se tenían a esta escala. Es decir, yo podría haber contratado un chofer, opción A, o cuando viajara a otra ciudad, contratar servicios de chofer que ya existían con todo y vehículo, pero que yo tenía que llamar, pagar por anticipado o algunas otras cosas. Simplemente se sofisticó al ser a través de una computadora o un teléfono particular. Por supuesto que hay una preocupación, pero en muchos temas, en muchos mercados, tenemos transnacionales ocupando el mercado. La parte que resulta, insisto, más preocupante es, ¿qué pasa si Uber se queda con la mayor parte del mercado de vehículo con chofer? Y el día de mañana tenemos muchos menos taxis y Uber, en lugar de cobrar, en el caso de la Ciudad de México, arranca el servicio con 40 pesos, nos cobrarán 100 pesos, ¿no? Entonces, estas cosas estarían, por supuesto, en la mesa, y el manejo de datos personales, qué hacen con todos los datos agregados de dónde a dónde van los usuarios. Pues son datos que podrían ser analizados por toda la sociedad
y que los datos personales tienen que ser protegidos, ¿no? Estos son los temas, los seguros que se ha dicho de los trabajadores, etcétera, que tendrían que estar también regulados y que en el caso de México realmente quedaron regulados muy por encimita todos estos temas. Concejal Juan Carlos Flores, ¿cuál es su opinión frente a los riesgos o las amenazas? Ya hablamos de las bondades, al comienzo hablábamos de esa comodidad, esa seguridad, esa rapidez que experimentan los usuarios que han accedido a esta aplicación, pero por el otro lado están estos riesgos que acabamos de plantear, por ejemplo el tema de las tarifas, que en el futuro Uber maneje una gran cantidad del mercado y sea el que fije las tarifas del transporte público en una ciudad. Usted tiene razón, Jefferson. Si Uber no es regulado es un inmenso peligro. De hecho, hay países en los cuales hay propuestas muy interesantes que deberíamos analizar en América Latina. En Finlandia, por ejemplo, la plataforma que le ofrece a uno las diversas alternativas es pública. Es decir, una plataforma pública a la cual todos tenemos acceso, nos dice en qué quiere hacer usted el recorrido. Lo quiere hacer en un transporte público, lo quiere hacer en un taxi, lo quiere hacer en su carro, lo quiere hacer en bicicleta, y le brinda a todo el mundo la información suficiente para tomar decisiones. Yo creo que el problema está en sí, ese ente supranacional, en este caso Uber, se apodera de unos datos que son de dominio público. Por ejemplo, los viajes en la ciudad. Entonces, Transmilenio, en el caso de Bogotá, ¿cierto? El sistema de transporte masivo de Bogotá, pues contrata unos estudios y los utiliza públicamente para determinar cuáles son los flujos principales de pasajeros. Entonces, con Uber no hay que entusiasmarse si Uber no está bien regulado. Yo, por ejemplo, se lo digo con toda franqueza, yo con Uber no me entusiasmo si no lo regulan. Porque si está bien regulado, uno sabe, va a competir, pero no vamos a destruir los empleos de los taxis. Yo soy un defensor de los empleos que generan los taxis. Pero también, como usuario, lo que le pido a las empresas de taxis y a los taxistas es, atiéndame mejor, por favor. Yo pago por el servicio, atiéndame bien. Concejal Juan Carlos Flores, yo le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido, también es candidato al Consejo de Bogotá. Le agradezco por haber estado con nosotros haciendo este análisis. Gracias, Jefferson, un placer haber estado aquí y también haber compartido con Roberto en Ciudad de México. Roberto Remes, urbanólogo, transportólogo, también le agradezco el análisis que usted nos ha entregado de esa experiencia que vive Ciudad de México en este momento donde ya fue regulado el servicio de Uber. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, hemos llegado a nuestra parte final. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @lanoche, ntn24. Ya aparecen las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.